Buenas tardes, somos el grupo conformado por Saray Bolívar, Diana Leighton y Lady Sierra. Les damos la bienvenida a este foro académico virtual, cuyo propósito es reflexionar sobre la importancia de la lengua materna como base para comprender la diversidad cultural y lingüística en los diferentes contextos sociales y educativos. En este espacio lo que queremos es analizar la lengua materna no solo como un medio de comunicación, sino como un elemento fundamental en la construcción del pensamiento, de la identidad y de las relaciones sociales. A través de la lingüística, la metalingüística y la sociolingüística, vamos a abordar cómo el lenguaje nos permite interpretar el mundo, convivir con la diferencia y fortalecer la cohesión social en contextos multiculturales. También en este foro vamos a reflexionar sobre la lengua materna, cómo es importante porque es el primer vínculo que tenemos con la cultura, la sociedad y el conocimiento. Y que desde la lengua materna aprendemos a expresar ideas, emociones, valores y también a reconocer otras formas de hablar y de pensar. Cuando comprendemos que existen diferentes maneras legítimas de usar la lengua, se promueve el respeto, la tolerancia y la inclusión, especialmente en espacios educativos donde convergen múltiples realidades culturales. Finalmente, en este foro vamos a generar una reflexión crítica sobre el papel de la lengua en la construcción de una sociedad más equitativa, donde la diversidad lingüística sea entendida como una riqueza cultural y no como una barrera para la comunicación. En este momento, mi compañera Diana va a hablar acerca de los aportes de la lingüística en la comprensión de la lengua materna. Buenas tardes, me presento, soy Diana Leighton. Quiero hablarles un poco sobre los aportes de la lingüística en la comprensión de la lengua materna. Desde la perspectiva de Eugenio Coserui, la lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje articulado. Su interés va más allá de aprender el idioma. Se enfoca en el análisis de cómo estas lenguas crean un significado a través de un sistema organizado. La lengua se comprende como un sistema de signos, tiene una estructura y tiene reglas propias, las cuales permiten que una frase y una conversación tengan sentido y sea comprensible para los hablantes. La lingüística reconoce la lengua como herramienta fundamental de la comunicación, gracias a que los hablantes pueden comunicarse, expresarse, compartir y construir significados. No solo es memorizar palabras, sino usarlas de manera correcta. Esto contribuye al desarrollo de la conciencia lingüística. Ejemplo, cuando los niños inician su habla, tienen palabras afectivas que se incorporan con el idioma. Además, nos permite analizar con profundidad los lenguajes globales, el cómo hablamos, cómo interpretamos, qué relación existe entre el oyente y el hablante. Esto refleja lo dinámico de las lenguas y cómo se adapta en los contextos del mundo. Les voy a dar un ejemplo real donde la lengua materna facilita la comprensión y el diálogo utilizando la lingüística. En este caso, el ejemplo sería en un aula de clases donde un maestro explica un tema, pero no usa un lenguaje técnico, sino usa un lenguaje que usan los alumnos como palabras comunes, expresiones cotidianas, ejemplos de vida con los que ellos se sientan más cercanos. El lenguaje ya tiene una estructura, es conocida por ellos, por eso les permite entender sin mayor esfuerzo las palabras y lo sienten aún más cercano. En la lengua materna las palabras tienen un valor emocional y cultural. Esto permite que se comprenda y se entienda la intención del mensaje. Permite que tengan una conversación más dinámica y permite su participación en un diálogo real y natural. Este sería mi parte, seguiría mi compañera Saray. Bueno, muchas gracias Diana. En este caso, pues me gustaría hablar un poco sobre, bueno, mucho gusto, perdón. Mi nombre es Saray Manuela Bolívar Garrido. Pues el día de hoy me gustaría hablar sobre un poco sobre las funciones y los enfoques de la metalingüística. En este caso, el concepto de la función metalingüística tendría que ver o se manifiesta cuando la lengua se utiliza para explicarse pues a sí misma. Permite analizar palabras, oraciones y textos reflexionando
sobre su forma, su significado y pues también obviamente sobre su uso. En este caso, como nosotras como futuras docentes lo podemos aplicar como una función fundamental porque pues nos ayudaría a que los estudiantes puedan comprender un poco mejor cómo funciona lo que es el lenguaje que pues obviamente utilizan diariamente. Aparte de esto, una reflexión sobre el lenguaje es hablar sobre la lengua y lo que implica pues para el estudiante. En este caso analizamos las estructuras gramaticales, comprendemos las normas ortográficas y las sintácticas. También distinguimos los significados según el contexto y este proceso pues obviamente nos va a favorecer el desarrollo de la conciencia lingüística que pues los estudiantes van a tener. Entendida pues obviamente como la capacidad de pensar de manera consciente sobre el lenguaje. Aparte de esto, pues estaríamos hablando sobre lo que es una función de la metalingüística y lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, el cual pues en este caso es un enfoque educativo, el cual nos permite, pues digamos que, o bueno, en este caso no solamente nos permite, sino también nos promueve la interpretación reflexiva de textos orales o escritos. También nos permite cuestionar el uso del lenguaje en distintos discursos, como los son académicos, sociales, mediáticos, o aparte de eso también pues fomenta la argumentación y la postura fundamentada. Entonces, el estudiante no solamente está recibiendo información, sino que la va a analizar y también obviamente la evalúa. Digamos que en este caso pues sería como el objetivo de nosotros como docentes. La importancia de la enseñanza y del aprendizaje sería que en el aula pues la función de la metalingüística tendría como un objetivo mejorar la comprensión lectora y la producción escrita. También nos facilitaría el aprendizaje de la lengua materna y pues de algunas lenguas extranjeras. También pues nos apoyaría a nosotros como docentes en procesos de autoevaluación o también en corrección para ellos. El docente actúa como mediador y pues nosotros guiando al estudiante a reflexionar sobre su propio uso del lenguaje. Aparte de eso, pues crea una conciencia lingüística que permite pues reconocer la diversidad lingüística y cultural, adaptar el lenguaje según el contexto y el interlocutor, usar la lengua de manera responsable y crítica, y pues esto contribuye a la formación integral del estudiante y fortalece la comunicación y la convivencia. Por último, pues ya como una conclusión, pues digamos sobre la metalingüística para nosotros, sería que pues desde una perspectiva educativa, la función metalingüística es una herramienta clave para el aprendizaje reflexivo, potencia el pensamiento crítico y favorece una educación basada en la comprensión y no en la memorización. En este caso, reflexionar sobre el lenguaje es un paso esencial para aprender a pensar y comunicar y pues sobre todo a convivir mejor. Aparte de eso, pues me gustaría realizar como un ejemplo ya por último, que sería en una situación educativa. Entonces, cuando estamos en el aula de primaria, el docente nota que varios estudiantes tienen conflictos frecuentes durante los trabajos de grupo. Entonces, las discusiones surgen porque algunos niños interpretan ciertos mensajes como órdenes o simplemente como críticas, cuando pues obviamente no lo serían. Entonces, ¿qué sería el análisis metalingüístico del lenguaje dentro de este ejemplo? Sería el docente decide trabajar con los estudiantes y la reflexión sobre el lenguaje, es decir, usar la metalingüística para analizar cómo se dice algo y no solo qué se dice. Entonces, podemos estar revisando lo que son las expresiones junto con los estudiantes, como son hazlo así, esto está mal, me ayudas con esto, y también obviamente pues nosotros tenemos que ser la guía, digamos, en el tono del mensaje, la intención, la intención comunicativa y el uso pues de pronombres, de verbos, de imperativos y expresiones de cortesía. En este caso, pues vamos a tener como un resultado la mejora de la comunicación y al analizar el lenguaje de manera consciente, los estudiantes pues van a poder comprender la forma en que se construyen los mensajes, incluyendo pues digamos todas las que son las interpretaciones, ¿no? Y esto pues obviamente lo que va a hacer es reducir pues los conflictos, va a mejorar lo que es el respeto dentro del aula, ya sea para los estudiantes o pues para nosotros también como docentes.
Bueno, en este caso, Lady, me gustaría saber si de pronto tienes algo más que de pronto agregar, o Diana. Está bien así. El ejemplo me pareció muy de acuerdo a lo que estabas hablando. Yo voy a continuar, sí, con la sociolingüística y la lengua como construcción social. Entonces, pues desde la perspectiva de la sociolingüística, la lengua materna no es solamente un sistema de reglas gramaticales, como lo hemos venido diciendo durante todo el foro, sino que es una construcción social que refleja la historia, la cultura, la identidad, las relaciones de poder también de una comunidad. En una de las lecturas, Lastra nos decía que la lengua materna es el uso de la lengua la que varía según el contexto social. Es decir, que el grupo al que se pertenece y la intención comunicativa es lo que muestra que el lenguaje está profundamente ligado a la vida cotidiana de cada ser y a las dinámicas sociales de cada persona. La lengua materna nos permite a todas las personas que podamos expresar quiénes somos, de dónde venimos y cómo nos relacionamos con los demás. A través de esta lengua materna también nos transmitimos valores, tradiciones, creencias, formas de ver el mundo. Y en los contextos educativos y sociales, con la lengua materna nosotros podemos reconocer estas variaciones lingüísticas que nos ayudan a evitar también la discriminación, nos ayudan a promover el respeto por las diferentes formas de hablar, entendiendo que ninguna variedad lingüística es superior a otra, sino que todos responden a contextos culturales específicos y diferentes desde su nacimiento. Y desde esta manera la sociolingüística lo que hace es que nos ayuda a comprender que fortalecer la lengua materna nos contribuye a una cohesión social, puesto que esto favorece el reconocimiento de la diversidad, a la construcción de relaciones más equitativas, respetuosas dentro de una comunidad, sea en sociedad o sea educativa. También quiero hablar de la multiculturalidad y la diversidad lingüística. Entonces, la lengua materna para esta multiculturalidad y para la diversidad lingüística es clave para que podamos entender y respetar la diversidad cultural. A través de esta podemos aprender a comunicarnos, a expresar nuestras ideas, a relacionarnos con personas de diferentes contextos. Cuando una persona tiene una base sólida en su lengua materna, se siente más segura al interactuar con otras culturas y otras formas de hablar. En espacios educativos donde conviven personas de distintas regiones, de distintas realidades sociales, bueno, en estas podemos reconocer la diversidad lingüística. Sobre todo en el contexto educativo podemos ver que todos somos diferentes desde nuestra lengua materna y esto nos permite una comunicación más inclusiva. Podemos aceptar los diferentes acentos, las expresiones regionales, que aunque se parezcan a veces no son lo mismo. Podemos mirar el uso del lenguaje como contribuye a crear ambientes de respeto, de diálogo, de tolerancia, y donde la diversidad no se ve como un problema, sino como una riqueza cultural. Y es por esto que nosotros tenemos una propuesta pedagógica que hicimos en grupo, que Saraí, si quieres, nos las puedes explicar. Sí, claro que sí. En este caso, pues me gustaría hablar sobre la propuesta. Como propuesta pedagógica, como grupo, planteamos una actividad que promueve la reflexión intercultural a partir de la lengua materna. La idea pues es crear un espacio de diálogo como un foro o una actividad en clase donde los estudiantes compartan experiencias personales sobre cómo usan su lengua materna en distintos contextos, por ejemplo, en la familia, en la universidad o en la comunidad. Aparte de esto, pues sí, se propone reflexionar sobre cómo el lenguaje refleja la identidad cultural y cómo las diferencias lingüísticas influyen en la comunicación y la convivencia. También pues se pueden analizar expresiones propias de cada región, comparándolas con otras, para reconocer su valor cultural y social. Esta actividad permite fortalecer el pensamiento crítico, mejorar la comunicación y aparte de esto, pues también fomentar el respeto por la diversidad cultural. Finalmente, pues contribuyendo a una convivencia más armoniosa en contextos educativos y sociales. Bueno, en este caso me gustaría
que Diana nos ayudará de pronto con las conclusiones que tenemos como grupo. Claro que sí. Bueno, en este momento vamos a pues presentar las conclusiones del trabajo en grupo. Pues concluimos con que podemos afirmar que la lengua materna cumple con un papel fundamental en la comprensión de la diversidad cultural y lingüística, ya que no solo permite la comunicación, sino también estructura el pensamiento, la identidad y la forma en que las personas se relacionan dentro de la sociedad. A lo largo de este foro se evidenció que desde la lingüística, la metalingüística y la sociolingüística es posible entender el lenguaje como un fenómeno social y cultural, en el que se reflejan las realidades, experiencias, valores de cada comunidad. Reconoce estas dimensiones del lenguaje, contribuye a fortalecer el respeto por las diferencias, la tolerancia y la convivencia en contextos multiculturales. Asimismo, reflexionar sobre la lengua materna, cómo favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la conciencia lingüística, aspectos clave para la formación académica y ciudadana. Cuando se valora la diversidad lingüística, se promueve la educación más inclusiva y se fortalece la cohesión social. Finalmente, en este espacio de reflexión nos invita a asumir un compromiso pedagógico y social orientado a reconocer la lengua materna como una herramienta para el diálogo intercultural y la construcción del conocimiento y la convivencia respetuosa en una sociedad diversa. Eso sería todo, compañeras. Vale, muchas gracias. Ustedes.